¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Buen inicio de semana. Hoy lunes estaremos hablando de Bolivia y Colombia. En Bolivia, por ahí muchos dicen tiempo al tiempo. Para otros es demasiado el tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues precisamente a que ya se tiene una especie de cronograma de cómo se irá llevando a cabo el nombramiento de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que ya está nombrado el primero por parte de la presidenta Yanine Áñez, pero todavía hace falta ver qué pasará, con qué decisión vendrá ese mismo tribunal una vez que esté consolidado con una fecha. ¿Cuándo será esa fecha para las nuevas elecciones? Ya que se logró este acuerdo de ley entre el Legislativo y Yanine Áñez. El tiempo, ahora lo de Bolivia es el tiempo para poder llegar a esa elección en la que podrán elegir libre y transparentemente a quién será su próximo mandatario o mandataria. Eso es en Bolivia. Y en Colombia también cuenta el tiempo. Y es el tiempo que se tome el presidente Iván Duque en este diálogo nacional al que ha convocado para calmar las protestas, para calmar las manifestaciones, para calmar el paro nacional. Hay muchos que en realidad necesitan este diálogo nacional. Y hay muchos puntos en este diálogo nacional que son completamente válidos. Por su parte, el presidente Iván Duque ha dicho, estoy dispuesto a escuchar. Como gobierno vamos a escuchar. La realidad es que el tiempo también juega en su contra, porque ya son 5 días consecutivos. 5 días consecutivos en donde desgraciadamente no solamente ha habido manifestaciones pacíficas, ha habido violencia, ha habido mucha y ha habido mucho temor por parte de los colombianos. El viernes se lo anunciaba, el viernes mi colega, mi tocayo Fernando Ramos desde Colombia, como un colombiano más, nos decía lo que pasaba dentro de su casa, el terror, el temor que sentían por lo que afuera ocurría. Vandalismo. Así que, tiempo al tiempo, en Bolivia y en Colombia, o se acaba el tiempo. Comenzamos entonces. Comenzamos en Bolivia y le pido por favor que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclubol electoral. Bolivia electoral. Bol de Bolivia, obviamente. Electoral, sí, porque ya en eso se está avanzando hacia allá. Conclubol electoral es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta me cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclubol electoral, la etiqueta. Todavía, como le decía, no hay fecha. No hay fecha. Pero sí, Bolivia se encamina a nuevas elecciones. Por primera vez en casi 14 años, Evo Morales no podrá ser candidato a presidente. La misma ley que garantiza la celebración de los comicios impide su participación. Esta cita electoral será posible gracias a que la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el proyecto consensuado, claro, entre las diferentes fuerzas políticas, proceso que culminó con la promulgación, ya le decía, de la ley por el Ejecutivo de Yanine Áñez. ¿Qué elegirán los bolivianos en virtud de esa ley? Bueno, pues principalmente, ¿no?, los cargos de presidente, vicepresidente, pero el legislativo también, senadores, diputados y representantes ante organismos parlamentarios supraestatales para el mandato 2020-2025. La normativa deja sin efecto entonces las elecciones del 20 de octubre. Y como le decía, Morales no va a poder postularse, porque la ley establece lo siguiente, dice, los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los 2 periodos constitucionales anteriores, el caso perfecto de Evo Morales, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo. Eso es lo que dice esta ley. Esta normativa garantiza la participación de todos los partidos políticos existentes en el país en el momento de la promulgación. Además, designa un plazo de, ahí vienen los tiempos, ¿no?, 20 días para el nombramiento de los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral por un periodo de 6 años, sin posibilidad de reelección. Ese nuevo TSE, Tribunal Supremo Electoral, será el encargado de convocar las elecciones. Es decir, cuándo van a ser, ¿no? Ellos van a decir tal fecha.
Y también algo muy importante, sanear el padrón electoral para esas elecciones. Al menos 2 de sus vocales serán de origen indígena y 3 mujeres. Son un total de 7. 6 son elegidos por el legislativo y 1 designado por el ejecutivo. El ejecutivo ya sabemos quién es. Se llama Salvador Romero y la presidenta interina Yanine Áñez lo juramentó este lunes en el Palacio de Gobierno. Según Áñez, Romero, en su calidad de vocal designado por el ejecutivo, se convertirá en un garante de la limpieza del proceso electoral. Pero a ver, ¿quién es el nuevo vocal? ¿Qué experiencia tiene? Romero tiene experiencia en el cargo, ¿sí? Ya fue vocal y también vicepresidente y presidente del antiguo organismo electoral de Bolivia. O sea que la experiencia la tiene. Es doctor en Sociología por el Instituto de Estudios Políticos de París y ha participado en misiones electorales en varios países de Latinoamérica y África. En el discurso de posesión abogó por la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Escúchalo. La experiencia nos ha demostrado que el árbitro con camiseta partidaria es solo una ganancia de corto plazo e ilusoria para los jugadores beneficiados, y a la vez que la conducta contraria a las normas elementales de la rectitud desata la tensión política, social, la violencia y amenaza los fundamentos de la democracia. El doctor Salvador Romero ha sido vocal y posteriormente presidente de la entonces Corte Nacional Electoral en Bolivia. Su amplio conocimiento de los procedimientos electorales ha posibilitado que el doctor Romero también cumpla funciones similares en otros países. La designación de un vocal ante el Tribunal Supremo Electoral es una de mis atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado. Pues ya lo escuchó usted, así que no perdamos el tiempo. Vamos con mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Óscar Ortiz Antelo, es senador nacional de Bolivia y presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Senador Ortiz, bienvenido, gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a toda la audiencia. Gracias por esta invitación. Al contrario, gracias a usted. Empezaba yo el programa diciendo sobre los tiempos, tiempo al tiempo, dicen por ahí, pero aquí el tiempo es lo que juega en contra. Estaba yo haciendo cuentas, cálculos, más o menos estaríamos hablando de que sería, o podría ser, no sería, podría ser hasta abril que se llevara a cabo la elección. ¿No le parece a usted que llegar hasta ese abril sería mucho tiempo para cómo están las cosas y lo que los bolivianos tenían como expectativa ocurriera en enero? Gracias, Fernando, por la pregunta. Bueno, primero estamos muy contentos, usted lo informaba, la primera ley promulgada por la presidenta Yanine Áñez es una ley para convocar a nuevas elecciones en menos de 2 semanas de asumir la presidencia. Pero también, Fernando, es una ley que hay que destacar, usted lo mencionaba, ha sido aprobada por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Cámaras que además han reelegido sus directivas, donde ambos presidentes de las cámaras pertenecen al partido del expresidente Morales. Y por lo tanto esto muestra que ha habido un consenso realmente político absoluto para encaminarnos a través de esta ley hacia las nuevas elecciones. Sobre el plazo, Fernando, necesitamos 20 días para elegir a los nuevos vocales. La presidenta ha nombrado hoy, según su facultad constitucional, al representante del Ejecutivo, que es una persona ampliamente reconocida por su capacidad, integridad e imparcialidad. La ley le da 120 días como máximo para realizar las elecciones. Y ahí le explico, Fernando, después del fraude que hubo, después de que salió el informe de la OEA, la Fiscalía detuvo y procesó a todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral, pero también de los tribunales departamentales electorales, que serían los equivalentes a los estados o las provincias que existen en otros países. Es decir, hoy no tenemos un tribunal electoral que pueda organizar las elecciones. En Bolivia, el tribunal electoral tiene el mismo rango de órgano del Estado que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, para ir a las elecciones tenemos que recomponer este órgano. Y todos los expertos nos han dicho que es prácticamente imposible hacerlo en menos tiempo en estas condiciones. De todas maneras, lo que le da la ley es un mandato de máximo. Si ellos obviamente pudieran hacerlo en menos tiempo, todo el país lo va a agradecer y por eso se ha nombrado hoy a este
delegado tan prestigioso, al doctor Salvador Romero, para que también pueda ir avanzando en las gestiones con la Unión Europea, con la Organización de Estados Americanos y otros países que quieran ayudarnos, que han ofrecido su cooperación y asesoramiento para que estas elecciones realmente sean exitosas y le devuelvan la normalidad democrática plena a nuestra nación. Por supuesto. Ahora, ¿por qué le pregunto esto de los tiempos? Y es que vamos a ser honestos y claros. De ninguna forma quiero que esto suene como una forma de minimizar el papel de la presidenta Yanine Áñez, sino una realidad, ¿no? Basado en los hechos. Es un gobierno frágil. ¿Por qué es un gobierno frágil? Porque no es el resultado de una elección. Es decir, no tiene el respaldo de un proceso electoral. Tendrá y tiene el respaldo de una gran mayoría de los bolivianos. Pero el legislativo continuará operando, senador Ortiz. El legislativo que, desgraciadamente o afortunadamente, como quieran verlo, depende a quien le pregunte, en su mayoría es de los masistas. Y ya vimos un primer movimiento en el que se buscaba una especie de ley de amnistía que beneficiaría al expresidente Morales, al ex vicepresidente Linera, aquellos que participaron de las movilizaciones, del conflicto, que ya la presidenta Yanine Áñez dijo: no lo voy a aceptar, esto no se va a aceptar. Perfecto. Pero esto vino acompañado con este gran acuerdo entre las partes para esta ley de convocatoria electoral. Sin embargo, ahí hubo un primer movimiento del MAS tratando de obtener un beneficio. ¿Quién le dice a usted que esto no va a continuar ocurriendo en este tiempo en el que se tomarán y que pudiera llegar a afectar incluso el desempeño de la presidenta Yanine Áñez? Fernando, obviamente nosotros conocemos la debilidad y la dificultad de las circunstancias en las cuales la presidenta Yanine Áñez asumió la presidencia. Pero le quiero decir que en poco más de 2 semanas, fíjese que Bolivia está reencontrándose con su paz social. Hace unos minutos se ha firmado un acuerdo importantísimo entre el Ministerio de Gobierno con las principales organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana, como los interculturales que agrupan a todos los sectores campesinos, o el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus, el Consejo de Indígenas, muchos de los cuales estaban bloqueando todavía algunas carreteras. Y todo eso son organizaciones que sustentaban el anterior gobierno del expresidente Morales. Esto muestra que el gobierno está avanzando, por un lado, en lo legal, ciñéndose a la Constitución para encaminarnos hacia las elecciones, y en lo social también, Fernando, para pacificar el país. Y también le quiero decir, a diferencia de lo que pasó en los 14 años anteriores, en Bolivia, 10 días después de asumir la presidenta Yanine Áñez, llegó una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar el país y hacer una visita in situ a fin de verificar el respeto a los derechos humanos y también investigar, lamentablemente, las muertes que se han producido en los conflictos sociales y los heridos y los detenidos. Bueno, esto muestra la apertura de este gobierno de transición democrática a ser, por así decir, evaluado por todos los organismos internacionales de derechos humanos, porque obviamente lo que se quiere es la paz social. También han estado aquí altos personeros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es decir, un gobierno, Fernando, que realmente está llevando al país hacia esas elecciones que le permitirán recuperar su plena institucionalidad democrática, pero también a recuperar su convivencia pacífica, que es lo que tanto necesitamos. En la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, había muchas dificultades y mucha tensión hasta el fin de semana pasado, porque no se dejaba que se distribuya combustible, el gas que se usa para los domicilios. Ya se solucionó eso el fin de semana pasado. Ahora esperamos que con este nuevo acuerdo también se pueda garantizar la provisión normal de alimentos, porque habían algunos bloqueos de vías que no permitían que lleguen con normalidad. Por supuesto, entiendo lo que me está planteando. Es un tema de pacificación y un tema de acuerdos, de grandes acuerdos nacionales con las principales organizaciones para lograr el mismo. Y si bien es cierto lo que usted me dice, se ha avanzado, sí, significativamente también. Pero aún hay grupos que continúan apoyando precisamente a Evo Morales y que continúan exigiendo la renuncia de Yanine Áñez. Y de nueva cuenta caigo en la misma pregunta. ¿Es el legislativo masista continuará operando? Y el legislativo masista en cualquier momento puede empezar a tener iniciativas de ley que le metan el pie al gobierno de Yanine Áñez y que empiece a crear una nueva confrontación a lo largo de este tiempo. A lo que voy es, ¿no le parece que es muy riesgoso que sea tanto el tiempo
porque aún hay operadores que, créamelo, lo que menos buscan es que se dé una transición ordenada y que se llegue a una elección sin conflicto. Pareciera que hay quienes insisten en que debe haber el mismo. Empecemos por entender que México, por ejemplo, no ha detenido a Evo Morales de continuar realizando declaraciones y posturas políticas a través de sus redes. Y esto continúa asusando a sus seguidores en el país. Y por eso le decía yo, ¿cómo controlar a ese legislativo y evitar que le metan el pie al gobierno de Yanine Áñez? ¿Cómo controlar a esos grupos que aún están exigiendo la renuncia de Yanine Áñez en lugar de sumarse a la pacificación? Si quiere todo esto me lo responde después de la pausa, senador, pero son puntos que, desde mi perspectiva, al tiempo se vuelven más peligrosos. Mientras más tiempo pase, pudieran ser más. Tal vez estoy equivocado, usted me lo dirá. Estoy hablando con Óscar Ortiz Antelo, es senador nacional de Bolivia y presidente también de la Comisión de Constitución del Senado. Regresamos en un momento entonces para continuar hablando de Bolivia. Ya puedo decírselo así, camino a los comicios. Camino largo o camino corto, lo veremos con los tiempos. Y más adelante estaremos hablando también de Colombia. Comienza el diálogo, un diálogo nacional en lo que ya es el 5º día de manifestaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque. Continuamos con Óscar Ortiz Antelo, senador nacional de Unidad Demócrata. Senador, le preguntaba yo entonces cómo controlar a este legislativo de mayoría masista, cómo controlar a estos grupos que aún insisten en manifestarse en contra de no solamente de la presidenta Yanine Áñez, sino de este momento de transición en el que se busca llegar a una elección. ¿Cómo controlarlos? Y mientras más pasa el tiempo, ¿no se vuelve más peligroso esto? Estimado Fernando, nosotros no podemos responder ni garantizar cómo vaya a actuar la mayoría de parlamentarios masistas que están en la Asamblea Legislativa. De todas maneras, le quiero decir que este fin de semana ya se vio una división. Cuando ellos, los que responden directamente al expresidente Morales y hablan seguramente con él diariamente hacia México y reciben instrucciones, trataron de introducir en una ley que tenía otro objeto, un componente de prácticamente inmunidad posterior a su renuncia para él. Cuando se conversó con ellos, incluso intervino la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea, para hacerles reflexionar de que esto no era conveniente porque iba a reavivar el conflicto del país. Le quiero decir que hubo una división en esa bancada del MAS y la mayoría optó por suspender el tratamiento de esa ley y esperar justamente lo que se ha dado hoy, que es el convenio de pacificación entre los principales sectores movilizados que apoyaban antes al MAS, que estaban en contra de la presidenta Yanine Áñez y, como le decía, acaban de firmar un importante acuerdo. Es más difícil, obviamente, Fernando, la democracia y una asamblea en manos de quienes siguen al expresidente Morales, pero también yo le digo a usted que justamente eso muestra que hay una democracia viva, vigente, donde se está respetando incluso esta situación que seguramente lo hace todo más complejo para los próximos meses. Sobre quienes sigan protestando, Fernando, mientras lo hagan pacíficamente, tienen su derecho. Lo que obviamente se va a buscar es que aquellos que cometan delitos, aquellos que atenten contra la seguridad de las personas o contra las instalaciones estatales, especialmente los servicios públicos, obviamente tendrán que responder ante la ley como corresponde. Sobre el tiempo, Fernando, le doy un solo dato. Nos dicen los expertos electorales que solo en imprimir las papeletas de votación se requiere casi un mes y sin distribuirlas. Entonces, el plazo no lo vamos a poner nosotros como Asamblea Legislativa, se está respetando lo que dice la ley, que es el Tribunal Supremo Electoral quien convoca y publica el calendario. Incluso el jueves de la semana pasada presentó un primer informe de conclusiones, la primera misión que vino de la OEA a justamente evaluar la situación y dando las recomendaciones de cómo llevar adelante este proceso de transición. Y ellos mismos dijeron que lo más conveniente es que fuera el Tribunal Supremo Electoral el que pusiese la fecha y le aseguro que todos estamos lo más apurado posible para que se realice. Incluso se ha puesto algo que nunca hubo en las leyes bolivianas, y es que 15 días después de conocidos los nombres de los ganadores, proclamados los nombres del nuevo presidente y vicepresidente, la presidenta Yanine Áñez le va a entregar el traspaso de mando. Si hubiera victoria en primera vuelta, 15 días después se entrega la presidencia a los ganadores, Fernando. Sí, efectivamente, 15 días después, si se ganara
en primera vuelta, me queda claro. Ahora, la otra pregunta es, a veces siento, senador, que están montados trabajando sobre la misma estructura que ya existía. Una estructura que ustedes mismos han criticado. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que se ha desmontado de lo que Evo Morales había montado? Si nos ponemos a pensar, bueno, pues a lo mejor el gabinete, a lo mejor la misma presidencia con Yanine Áñez, pero lo demás, el Tribunal Constitucional, pues sigue siendo el mismo. Ahora, vienen 6 vocales, ¿no?, que van a ser nombrados desde el Legislativo. ¿Quién tiene la mayoría en el Legislativo? Pues los masistas. O sea, finalmente volverán a tener un Tribunal Supremo Electoral con, pues no sé, afines al masismo posiblemente. ¿Por qué? Porque vienen de ese extracto, del extracto en el Legislativo de masistas que nombrarán, y solamente hay uno que nombra el Ejecutivo. ¿No cree usted que se están sentando en el mismo lugar del que venían cuando se hacen las cosas así? Porque finalmente el MAS tendrá más, valga la redundancia, vocales que lo que pueda tener primero cualquier otro partido y segundo el propio Ejecutivo, ¿no? Fernando, eso no lo permitiría la ciudadanía, y yo creo que hay una gran mayoría de los parlamentarios del MAS que ya, sin tener aquí ese yugo, por así decir, autoritario de quienes los lideraban, entienden que la sociedad quiere realmente un Tribunal Supremo Electoral en el cual pueda confiar, pueda creer y garantice elecciones abiertas, justas, transparentes. Si trataran de hacer eso, el rechazo ciudadano sería tan grande que nos llevaría nuevamente a un conflicto de gran magnitud. Así que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles y espero que así ellos lo entiendan, para que sean personas, como el caso del doctor Romero hoy, que realmente les garanticen a ellos y a nosotros, a todos los que pensamos muy distintos, que lo que van a ver es un tribunal electoral que nos lleve a elecciones donde gane aquel que el pueblo haya decidido, donde los resultados reflejen el voto, donde no haya ninguna manipulación. Y les reitero, Fernando, estamos haciendo todo lo posible, con las dificultades que usted señala, de seguir el hilo constitucional. Usted sabe que incluso hay muchos países que incluso están esperando o estaban esperando para reconocimiento institucional esta ley de convocatoria a elecciones. Y aunque sea más difícil tener esa asamblea legislativa controlada por el partido del expresidente Morales o incluso los tribunales que fueron electos por ellos, pero obviamente creo que también eso da la legitimidad a este proceso de transición democrática y claro que vamos a hacer todos los esfuerzos y además es absolutamente imprescindible y el pueblo no le perdonaría al MAS que traten de imponer vocales que sean parcializados. Aquí yo también creo, Fernando, que dentro del MAS se va a ir generando una división de aquellos que quisieran seguir esas instrucciones autoritarias que buscan solo controlar el poder para el expresidente Morales y otros que entienden que quieren tener un futuro como ciudadanos, como políticos y que obviamente deben apostar a un sistema democrático donde realmente todos los bolivianos recuperen la fe en su sistema electoral. Pues esperemos que así sea. Toca un punto muy interesante y lo voy a decir. Es cierto, la legitimidad, contradictoriamente, ¿no?, al hecho de que la estructura continúa ahí en los tribunales, en el mismo legislativo del MAS. Es muy cierto lo que ha dicho el senador. Por ejemplo, el caso de la sucesión, que tanto fue criticada, que algunos insistían en que se trataba de un golpe de Estado. Fue el propio Tribunal Constitucional que habilitó al expresidente Morales para participar en la elección, el que avala precisamente esta sucesión. Entonces, bueno, claro, pues dicen que es masista ese tribunal y ese tribunal acaba avalando a Yanine Áñez. Creo que eso, de esa legitimidad hablaba, ese es el ejemplo que le puedo poner. Senador, me tengo que ir porque tengo desgraciadamente tristes noticias que me acaban de dar de Colombia y es el próximo tema, pero esto sería una noticia en rompimiento, así que voy a tener que sacrificar unos minutitos de la entrevista con usted, pero agradecerle su tiempo por haberme acompañado y estamos en contacto, por supuesto, y dándole el seguimiento a Bolivia como lo hemos hecho. Muchas gracias, senador. El agradecido soy yo y obviamente en nombre del pueblo boliviano, gracias por toda la atención que nos está brindando y la ayuda que nos brinda para que Bolivia recupere esa normalidad democrática plena. Hacemos nuestro trabajo con mucho gusto, pero hacemos nuestro trabajo. Muchas gracias por sus palabras, senador. Óscar Ortiz Antelo, senador nacional, de Bolivia y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, me acompañó. Hago una pausa, regreso. Le repito, tengo tristes noticias que se acaban de generar desde Colombia. En un momento
Vengo con todos los detalles de lo que acaba de ocurrir mientras comienza el diálogo en un quinto día de manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque. Y también nos llega, le repito, esta triste noticia. Ahora le doy todos los detalles. He's a risk taker. He has guts. He was doing more wild stuff than almost anyone. Un magnate de negocios, multimillonario. Ted has the knack of being able to see around corners. Pero cada jugada era parte de un plan mayor. He wanted to save the world. The environment is in his soul. We're fast approaching the tipping point. Ted Turner, Capitán Planeta. El domingo, en CNN. La Habana cumple 500 años de fundada. Disfruta de las conmemoraciones y encantos de la capital cubana. Además, conoceremos sus obras más emblemáticas. Señores, puedo literalmente ahora vivir el pasado. Disfrutaremos de su hermosa gente y daremos un viaje por su historia. Este mes celebra los 500 años de La Habana en CNN. En el próximo Café CNN. La época de celebraciones trae algunos riesgos. Le contaremos qué comer de forma rica y segura durante el Día de Acción de Gracias. Mañana en Café CNN. CNN presenta impactantes documentales todos los jueves de noviembre. Los trabajos de investigación periodística más extensos y profundos de nuestro excepcional equipo de periodistas. En noviembre, todos los jueves, son noches de documentales en CNN. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento, desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, esta noche en CNN. La OEA emitió un informe sobre la crisis en Nicaragua. El organismo que encabeza Luis Almagro sostiene que desde abril de 2018 el gobierno de Ortega, el régimen de Ortega, ha emprendido o permitido discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución, lo que afecta gravemente el orden democrático. El régimen de Managua rechazó el informe y calificó al organismo de injerencista. América Latina evoluciona, pero persisten grandes desafíos.
la corrupción, el abuso de poder. Señal de rechazo a este acto de juramentación que consideran ilegal. Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó? ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado? ¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande? Y CNN está ahí para llegar al fondo de los hechos. Esta es la marcha convocada por varios colectivos civiles contra la corrupción. Para que los poderosos asuman su responsabilidad. En este país hay un baño de sangre. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable? Aquí han inventado cantidad de muertos. Descríbame cuál es la situación de Assange. La democracia y la libertad. Empieza la contienda por la Casa Blanca. Reconocidos analistas y estrategas políticos junto con el equipo de CNN. Vamos a ver quién verdaderamente sale a participar en las elecciones. Examinan en detalle lo que dicen y lo que hacen los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Esto puede hacer la diferencia. En este estudio... Porque CNN es la fuente de noticias más confiable. Voto Latino 2020. Elecciones en Estados Unidos. Para entender realmente la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Los gases lacrimógenos son sofocantes. Esas experiencias donde está la noticia son mi guía en el estudio. Aprendí que nuestro trabajo puede mover a la gente, ser el inicio de un cambio. Por eso, todos los fines de semana, frente a estas cámaras, te conecto con el resto del mundo. Mirador Mundial, los fines de semana, en CNN. En Colombia, el pasado sábado, para que usted tenga idea y entienda de qué le voy a hablar, el pasado sábado había un joven que estaba marchando junto a tantos miles de manifestantes que querían llegar a Plaza Bolívar en Bogotá. Un agente del SMAT, que son fuerzas especiales de la policía, disparó e hirió de gravedad a este joven, que se llama Dylan Cruz. Se llamaba desgraciadamente Dylan Cruz. Fue herido de gravedad, le repito, por el SMAT, que son fuerzas especiales de la policía. Esto ocurrió el sábado pasado. Se encontraba en el Hospital San Ignacio en un estado sumamente comprometido. Habíamos estado siguiendo los partes médicos y hace unos minutos, desgraciadamente, a través de un comunicado, el Hospital San Ignacio de Bogotá informa que, con pesar, dice, informamos que, no obstante la atención brindada durante estos días en nuestra unidad de cuidados intensivos, Dylan Cruz, en razón a su estado clínico, acaba de fallecer. Y quiero comentarle que esta herida fue en la cabeza, una herida de gravedad. El comunicado continúa, dice: nuestros sentimientos solidarios de pésame a su familia y personas cercanas a él. Hay un comunicado de parte de la familia Dylan Cruz que lee: como familia de Dylan queremos agradecer a todos el apoyo que hemos recibido, las oraciones por su recuperación y todo lo que cada persona ha hecho para ayudar. Queremos informar que Dylan, esto es un comunicado obviamente previo a esta triste y lamentable noticia, pero expresaban en el mismo: deseamos que no haya más violencia en la calle, venga de donde venga, queremos que la gente esté tranquila y en paz. Incluso aclaraban: aquí nosotros no estamos buscando culpables, lo único que deseamos en este momento, lo que deseaba su familia en ese momento, es que Dylan se recupere. Tristemente,
tengo que dejarles saber que ha fallecido Dylan Cruz. Hay una reacción inmediata por parte del gobierno de Iván Duque. A través de su cuenta en Twitter dice el presidente: lamentamos profundamente la muerte del joven Dylan Cruz. Expresamos nuestras sinceras condolencias a su mamá, su abuelo y sus 2 hermanas. Dice: reitero mi solidaridad con esta familia. Por otra parte, también la Procuraduría Colombia pues ha ratificado que se estarán haciendo el seguimiento necesario de lo que haya ocurrido en este caso, en el caso de la muerte ahora, la muerte de Dylan Cruz. Esta es la información que hay hasta este momento, muy lamentable. Y desde aquí nuestro pésame a los familiares de Dylan Cruz, a sus compañeros, también joven estudiante que ha fallecido. Están haciendo una investigación, ya se habían denunciado el posible uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD en algunos casos. Pues esto creo que es una importante prueba que tendrá que dirimirse ante la justicia y que deja una vida en medio de las marchas. Este muchacho es Dylan Cruz, el que tiene usted en pantalla, participando en este paro nacional en Colombia. Ha fallecido, así lo confirman desde el Hospital San Ignacio de Bogotá, a través de un comunicado. Le repito, fue herido el sábado pasado en la cabeza por agentes o un agente del ESMAD. Había estado en situación complicada, comprometida en el hospital. Desgraciadamente, le repito, ha fallecido el joven estudiante Dylan Cruz. Precisamente esta noche me acompaña una de estas estudiantes que ha participado del paro nacional y que reacciona ahora a esta lamentable noticia. Vamos con ella entonces. Alejandra Sánchez, ella es estudiante y es delegada en la Mesa de Diálogo de Educación Superior. Alejandra, esta triste noticia, te la comentaba antes de entrar al aire, la estamos reportando en este momento. ¿Cuál es tu sentir, cuál es tu reacción ante esto que damos a conocer? Bueno, muy buenas noches. Yo realmente recibo con mucha tristeza esta noticia, porque creo que Dylan, así como cualquiera de nosotros, pues representa esta juventud valiente, resistente, que nos hemos opuesto a un modelo de país que está pensado para unos pocos y que le tocó a él injustamente perder su vida, pero que va a ser un símbolo para toda la vida, para tratar de reivindicar todas las peleas que estamos dando esa juventud colombiana. Y creo que realmente son cosas que no deben pasar. Yo creo que ya hay que asumir, hay que responsabilizar al gobierno de Iván Duque, al gobierno de Enrique Peñalosa en la ciudad de Bogotá de la muerte de Dylan, de quien estuve completamente pendiente, pero además exigir que esto jamás vuelva a pasar, exigir que existan garantías para protestar, porque es un derecho que tenemos los ciudadanos en el mundo y que no puede naturalizarse la violencia. Hay que exigir que en verdad se tomen medidas, se tomen las investigaciones necesarias para que jóvenes como Dylan y como yo y como todos los colombianos no tengamos que sufrir de las violencias, de los abusos de la fuerza pública, y no se vuelvan a repetir estas historias. Yo realmente me encuentro muy conmocionada porque así como Dylan pudo ser cualquiera de nosotros, y no puede ser normal, que por ser líderes o por resistir tengamos que perder la vida. Esto es algo que sin duda alguna cambia la óptica, o estoy seguro, te cambiará la óptica como delegada en la Mesa de Diálogo de Educación Superior. ¿Cómo cambia la óptica de Alejandra para este diálogo, para esta mesa de diálogo? ¿Cómo cambia la óptica esta noticia de Dylan? ¿Se llega con la misma prestancia
llegarás con la misma perspectiva? ¿O de qué forma impacta tu sentir y cómo te aproximarás a este diálogo? Pues yo creo que los jóvenes en Colombia hemos tenido de las peores suertes en América Latina. Lo cierto es que este país no está pensado para la juventud colombiana, y creo que hoy lo que le pasa a Dylan debe ser símbolo de resistencia para toda esta juventud que nos está viendo en el mundo. Tiene que ser símbolo de que debemos seguir resistiendo, tenemos que seguir resistiendo pacíficamente, masivamente, por supuesto llamando a que las cosas cambien. En la mesa nosotros hemos insistido en que deben existir garantías de derechos humanos en la movilización. Tenemos que intentarlo hacer todos los días en las movilizaciones, seguir en resistencia esta semana en Colombia, pero por supuesto pues evitando que esto vuelva a pasar en la vida. Así como Dylan, han sido muchos jóvenes que se encuentran en los hospitales, que se encuentran mal por los abusos y por el uso desproporcionado de la fuerza pública en Colombia, y estoy segura que en Chile, que en Bolivia, que en otros países del mundo también. Esto no puede seguir pasando. Yo quiero invitar a toda la juventud a hacerles un llamado de que este no es el país ni el mundo en el que nos tocó vivir. Este es un mundo que nos tocó cambiar y hoy le toca a Dylan, pero en verdad no podemos sentarnos a ver cómo la vida pasa enfrente de nosotros, sino al contrario, tratar de cambiarla estructuralmente para que estas cosas no vuelvan a suceder, para que esta historia que Dylan hoy está viviendo y su familia no vuelva a repetirse. Yo creo que es un llamado a seguir exigiendo que las cosas cambien, a seguir responsabilizando a los gobiernos de estos actos que en verdad le han costado muchas vidas al país, pero que yo creo que si lo miramos en términos prospectivos, pues tiene que ser y significar algo, un hito histórico para Colombia, para que en verdad haya un cambio estructural en la economía, en la política, pero también en la cultura, para decirle a la violencia que no más, que no es a través de la fuerza, que no es a través de la represión, que vamos a hacer toda la movilización pacífica y creativa que nos convoca para seguir exigiendo que las políticas que hoy nos han condenado a la muerte pues cambien y sean otras, sea un país pensado para las mayorías, para la juventud colombiana, sí, para la juventud del mundo que es más consciente día a día, que está más informada. Yo creo que ese es el llamado. Alejandra, voy a marcar una pausa, si me lo permites. Vamos a continuar charlando, por supuesto. Agradecerte que estés aquí conmigo en una noche tan difícil, en una nota tan difícil para los colombianos, para Latinoamérica, para un servidor. La vida de un ser humano vale más que cualquier gobierno, que cualquier política, que cualquier ley. La vida es sagrada. Dylan Cruz, descansa en paz. Desde aquí a su familia y a sus compañeros, nuestro más sentido pésame. Richard Nixon asume la presidencia de Estados Unidos. Crecen las protestas contra la guerra de Vietnam. La Guerra Fría se refleja en Latinoamérica. Charles de Gaulle dimite a la presidencia en Francia. El concierto de Woodstock marca época. Los Beatles graban su último disco. El hombre conquista la luna. Y nace Internet. Esto y mucho más en 1969. Time Capsule. El jueves, un docufilm de CNN. You know that I will be the light to always be there at your side. 10 personas comunes y corrientes, haciendo cosas extraordinarias, haciendo de nuestro mundo un lugar extraordinario. Vota ahora para elegir al héroe de CNN del año. Vota por tu héroe o héroes favoritos hasta 10 veces al día, todos los días, en cnnheroes.com. Estamos al aire. Hay que hacer lacrimógenos. Los camiones de ayuda humanitaria incendiándose. No sabemos si es por casualidad o a propósito. Cuidado, para acá. Me encuentro en la localidad de Ureña, donde estamos reportando la situación. Nosotros queremos esa ayuda humanitaria en Venezuela. Soy una mujer que nunca me imaginé llegar a este extremo. ¿Cómo hacemos si no hay agua aquí en el país? Tampoco hay luz. Se ha hecho contra Venezuela un ataque cibernético. El responsable es Maduro.
presidente está dispuesto a sentarse con Maduro? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tengamos que hacer para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Claro que estoy dispuesto al diálogo. I'm deeply concerned by the magnitude and gravity of the human rights impact of the current crisis. Cuando la realidad más convulsa necesita un periodismo responsable, allí está CNN. Cuando los astronautas nos envían fotos desde el espacio, están haciendo algo más que tomar fotos atractivas. Ellos cuidan la salud del planeta y de todos nosotros. Las técnicas utilizadas por astrofotógrafos buscan determinar el impacto ambiental de las luces artificiales que usamos de noche. La NASA cuenta con una base de datos pública con más de 1.300.000 fotos a color que tomaron los astronautas desde 2003 y ahora las observan desde otra perspectiva. El proyecto europeo Stars for All, Estrellas para Todos, crea un mapa nocturno utilizando las fotos de los astronautas. Más de 17.000 voluntarios han clasificado y geolocalizado fotos nocturnas captadas desde la Estación Espacial Internacional para crear este primer mapa nocturno y a color en alta resolución. Soy Gonzalo Alvarado en Los Ángeles. Somos CNN. Seguimos con Alejandra Sánchez, estudiante y delegada en la Mesa de Diálogo de Educación Superior. Estábamos hablando del fallecimiento de Dylan Cruz, esta noticia que acaba de romper. Alejandra, aquí en una perspectiva que también es muy importante y completamente válida, es muy triste, es lamentable, es deleznable que haya muerto Dylan Cruz, que haya muerto de esa forma. Hay cientos también de policías que han sido lesionados. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? ¿Cómo quiero plantearlo, Alejandra? Ha habido violencia que el mismo viernes tenía aterrorizadas a muchas personas en Bogotá. ¿Cómo entender esto que está ocurriendo? ¿Cómo entenderlo desde la perspectiva de un paro nacional, de una protesta pacífica y los hechos de violencia que se suscitan generando, por supuesto, la muerte de Dylan por un lado, por el otro lado, cientos de policías lesionados, personas armadas para proteger su propiedad? ¿De dónde está saliendo todo esto, Alejandra? ¿A quién responsabilizar? Porque es cierto, hay quienes marchan pacíficamente, pero hay grupos que no lo están haciendo. Hay grupos que están agrediendo y que generan un estado de incertidumbre en la propia fuerza policial que reacciona instintivamente, como otra persona puede estar armada y reaccionar instintivamente de forma equivocada al proteger su propiedad. ¿De dónde está viniendo esto, Alejandra? ¿Desde dónde lo ven ustedes? Mira, yo creo sinceramente que hay que responsabilizar al gobierno de Iván Duque por la muerte de Dylan Cruz y por todos los afectados de estas movilizaciones, porque nosotros hemos hecho y hemos convocado este paro nacional de manera pacífica y creativa, y él aún, a pesar de que llevamos tantos días en resistencia y de que los jóvenes nos hemos levantado con expresiones artísticas, creativas, masivas, pues él insiste en radicar estas propuestas de leyes que afectan realmente en largo plazo a la juventud colombiana. Yo creo que indiscutiblemente con los vándalos y con la violencia que han perpetrado algunas de las personas en las movilizaciones, que son una minoría, nosotros hemos dicho y reiterado que no nos representa, pero definitivamente somos muchos más los que hemos llamado a la movilización pacífica y creativa, los que hemos salido con música, con banderas, con colores a expresarnos pacíficamente, y el gobierno de Iván Duque nos responde con represión, con muerte. Definitivamente hay que responsabilizar al gobierno de Iván Duque y hay que exigirle que nos dé respuestas, que no puede ser que mientras Dylan se esté muriendo en el hospital, él radique una propuesta de ley de holding financiero que va a privatizar el erario público de los colombianos. Es que no puede ser natural que mientras nosotros estamos luchando en las calles, se radique de nuevo la ley de financiamiento, que es una reforma tributaria completamente regresiva. Nosotros no estamos luchando en abstracto, nosotros estamos peleando porque el modelo de país cambie.
importante. Indiscutiblemente, esto se hará con movilizaciones masivas, pacíficas, creativas. Yo también condeno la violencia por parte de algunos vándalos, por supuesto, pero creo que no debe ser lo generalizable, porque lo generalizable es que somos muchos jóvenes que creemos pues que hay un futuro distinto para el país. Esperemos que se dé de forma pacífica y que esos vándalos, porque es el calificativo, son vándalos, son delincuentes, enfrenten responsabilidad de la justicia y no ensucien a aquellos que lo hacen con el respeto y la paz necesaria para manifestarse. Alejandra Sánchez, me tengo que ir, Alejandra, pero seguimos en comunicación. Agradecerte tu tiempo y haberme acompañado. Que tengas buena noche allá en Colombia. No, a ti muchas gracias, y creo que este es un llamado al mundo también para no naturalizar la violencia, de parte y parte, pero por supuesto también es un llamado a los gobiernos a que algo están haciendo mal. De verdad tienen que sentarse con los sectores sociales y empezar a cambiar estas políticas que nos han condenado a la muerte en la salud, en las pensiones, en la educación. Nosotros somos la generación que va a cambiar este mundo, y por Dylan vamos a seguir luchando todos los días en contra de estas políticas que nos ha hecho la OCDE, que nos han hecho organismos multilaterales que no saben la realidad de Colombia y de los países en general del continente. Gracias. A ti. Gracias, Alejandra. Alejandra Sánchez, estudiante y delegada en la mesa de diálogo. A una pausa, regreso. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Buenas noches, soy Fernando del Rincón, lo veo mañana.